Hola, buenas. Soy David Saiz y en este momento son las 8:33 del lunes 3 de noviembre de 2014. He visto el vídeo del canal VM Gran Misterio titulado Los códigos secretos de H.P. Lovecraft y he decidido hacerle pues una respuesta de las mías. Es posible que VM Gran Misterio no llegue a verla por aquello de que el hombre, me he fijado que tiene pues muchos comentarios. Bueno, es un canal de estos ya con audiencia, con suscripciones, que es muy seguido y bueno, que imagino que el hombre estará ocupado, pero bueno, quizá esto pueda servirle a alguien, no lo sé. El caso es que en este vídeo titulado Los códigos secretos de H.P. Lovecraft, VM Gran Misterio hace dice una serie de cosas acerca del famoso texto el Necronomicon, y dice que ha encontrado referencias que él no llega a entender, porque se dice por un lado que es ficticio y por el otro se dice que bueno, que hay hojas traducidas en las que se hace mención a dioses sumerios y dioses de las mitologías antiguas de Sumeria, como Istar, Marduk y compañía, es decir, mucho antes de Zacarías Sitchin. Él pide ayuda para investigar esto porque dice que está un poco pues contrariado sobre el tema. Bien, bueno, voy a poner mi granito de arena a ver si aclaro algo, o por el contrario si consigo liarlo más, no lo sé. Bien, primero, antes que nada, decir que menciona en el vídeo VM Gran Misterio que hay una relación entre H.P. Lovecraft y Aleister Crowley. Eso es falso, por completo. Es falso. La única base que hay para eso es una interpretación libre de un pasaje del relato de Lovecraft, La cosa en el umbral, donde al parecer se habla de un líder inglés o un líder ocultista inglés que pretende establecerse en Estados Unidos y que tiene muy mala reputación. Pero ya está, no hay, se conservan miles de cartas escritas por Lovecraft, porque Lovecraft, aparte de escribir relatos, estuvo toda su vida teniendo correspondencia con los escritores de su círculo, los seguidores, sus amigos, el llamado círculo Lovecraft, y también con lectores y también con toda clase de gente. O sea, en esas cartas que se conservan de Lovecraft, que están conservadas muchas en un museo creo que de Providence, y que algunas han sido publicadas en varios tomos, no se menciona en ningún momento que Lovecraft sepa de Crowley. Es posible que hubiera oído hablar de él como mucho, porque claro, pero en la época de Lovecraft, años 20, no era tan difícil oír hablar de Crowley, porque Crowley salía siempre en los periódicos. Era un hombre que era un poco bueno, famoso porque salía por sus escándalos y todo eso. Aleister Crowley hacía escándalos, escandalizaba a la sociedad de su época, y eso provocaba que saliera mucho en los periódicos. O sea que quizá hubiera oído hablar de él, pero en cualquier caso no hay ninguna evidencia de un conocimiento cercano. Seguramente se conservaría alguna mención a ello en alguna de las cartas que escribió Lovecraft. Y de hecho es muy probable que una vez el escritor Colin Wilson habló con el amigo de Lovecraft, August Derleth, y le preguntó si creía probable que Crowley y Lovecraft se conociesen, y él consideraba que no, y que de hecho de haberse conocido no le habría caído nada bien, porque Lovecraft tenía un perfil de escéptico y de incrédulo absoluto, muy cercano a los actuales escépticos, estos escépticos que, bueno, los que llaman algunos debunkers. Bueno, pues tenía una manera de ver la vida similar. Era alguien que pensaba que los sueños son, que decía Calderón. O sea, una cosa es la fantasía y otra cosa la realidad, lo cual en sí ya indica que esa lectura que se hace a veces de Lovecraft, de alguien que poseía un conocimiento secreto que deseaba transmitir, es muy improbable. Es muy improbable porque en sus cartas se puede leer
cómo critica abiertamente la astrología como una superchería, cómo se ríe de toda la superstición, y esas cartas las escribía en privado, o sea, para sus amigos, para las personas con las que tenía correspondencia, lo que indicaría en el pensamiento privado de Lovecraft. Y si el pensamiento privado de Lovecraft era contrario a estos temas, resulta problemático pensar que realmente él estaba ejecutando una mascarada y que en realidad sí era alguien que tenía conocimientos del tema y quería transmitirlos. Lo lógico sería que entre sus amigos pues hablaran de ello, pero vamos, que es improbable, es muy improbable. Probablemente si Lovecraft oyera que él era un conocedor de los temas esotéricos, si lo oyera desde su tumba, pues se revolvería. Bueno, al margen de esto, hablando ya del Necronomicon en sí, el Necronomicon como tal no existe. Se lo inventa Lovecraft. Lovecraft lo empieza mencionando en uno de sus relatos, el titulado El Sabueso, y lo menciona como un libro consultado por los protagonistas. El Sabueso está protagonizado por dos individuos, dos amigos que son como dos aristócratas que están aburridos de la vida, que no saben qué hacer con su vida, que consultan libros extraños de ocultismo, y uno de esos libros que consultan es el Necronomicon. Más tarde, en otros relatos, va añadiendo más detalles de ese libro. Dice que lo escribió un tal Abdul al-Hasred, un árabe que estaba loco, el famoso árabe loco, y llega incluso a poner en algunos relatos, como en El horror de Dunwich, pasajes del libro, pasajes. Pero esos pasajes siempre eran invención de Lovecraft. El libro entero nunca se llegó a escribir, nunca lo llegó a escribir. De hecho, lo que sí escribió fue una historia del Necronomicon totalmente ficticia, que se la mandó a sus amigos por si que ellos decidían usar el Necronomicon en sus escritos, porque este círculo de Lovecraft lo que hacían era intercambiarse en ocasiones personajes, tramas, ideas, de unos relatos a otros, y hacían una serie de referencias cruzadas entre ellos. Entonces Lovecraft decidió darle un trasfondo imaginario al Necronomicon y se inventó su historia y se la mandó pues a sus amigos para que si ellos querían usar el Necronomicon en sus historias, que el trasfondo cuadrase y así tuvieran más verosimilitud. Esa historia del Necronomicon que escribió Lovecraft es un pequeño ensayo de apenas 2 páginas que es facilísimo de encontrar por internet. Solamente escribes historia del Necronomicon y te sale, y ahí te pone pues la famosa historia de Abdul al-Hasred, de que la traducción de Teodoro Filetas en el siglo tal, que si el patriarca de Constantinopla lo prohíbe en el siglo cual, etcétera, etcétera. Y te dice una serie de ubicaciones del libro, de la Universidad de Argentina, de Buenos Aires, de la universidad de tal y cual, que tienen copias escondidas, etcétera, etcétera. Pero todo eso es mentira, es ficción, inventado para darle mayor trasfondo. Luego, más tarde, en los años 70, empiezan a surgir, a publicarse libros con el título de Necronomicon, porque es que poco a poco se fue creando esa leyenda, porque lo habían creado también ese trasfondo lo habían creado también, que mucha gente empezó a creérselo. Muchos lectores escribían a Lovecraft preguntándole si el Necronomicon era real. Él siempre dijo que era falso. Y algunos lectores, incluso cuando descubrieron que el libro era falso e inventado por Lovecraft y que no existía, le dijeron: ¿y por qué no lo escribe usted? ¿Por qué no escribe usted el Necronomicon? Y él decía: es que eso le quitaría la gracia, porque el Necronomicon es descrito en los relatos como un libro terrorífico que es capaz de volver loco a aquellos a quienes lo leen. Y aunque yo lo escribiera y lo hiciera lo más terrorífico que pudiera, nunca sería tan terrorífico como lo que se imagine el lector que pueda tener ese libro. Es aquello de menos es más, la sugerencia, etcétera, etcétera. Pero el caso es que se fue extendiendo la leyenda urbana de que el Necronomicon realmente era cierto, de que existía de verdad. Y a los años 70 fue cuando empezaron a publicarse una serie de libros con el título de Necronomicon, que pretendía cada uno de ellos ser el auténtico.
pero que evidentemente no eran más que falsificaciones. El más famoso de estos libros es el que llaman Necronomicon de Simón. Lo llaman así porque al parecer fue traducido por un misterioso personaje al que simplemente llaman como Simón. Este personaje contactó con los miembros, con los propietarios de una librería ocultista de Nueva York y les enseñó la traducción la presunta traducción, decía él, del Necronomicon, que al parecer él consiguió mediante un monje. Bueno, es una historia un poco larga y rocambolesca, y muchos han considerado una mera invención, una fábula para dar misterio al libro. Y este libro es el que relaciona el Necronomicon con la mitología sumeria. Este libro es el que, una vez publicado, pues ahí se ve que hay invocaciones a Marduk, a Ishtar, a Shamas, a Nebo, a dioses de estos babilónicos y sumerios. Y aparecen las deidades de Lovecraft, pero con los nombres un poco cambiados. Por ejemplo, Azathoth, que es uno de los dioses de la mitología Lovecraftiana, aparece con el nombre de Azak-Thoth. Ship-Niggurath aparece como Ishnigarrap, y Chulhu o Chulu aparece como Cthulhu, entre otras modificaciones. Cuando salió el libro, bueno, pues primero que los seguidores de Lovecraft decían: esto no tiene nada que ver con Lovecraft, esto habla de mitología sumeria. Y luego otros investigadores han visto que, bueno, el libro tiene una introducción y tiene una bibliografía. Entonces se mencionan en la bibliografía determinados libros como Los demonios y espíritus malignos de Babilonia, de Reginald Campbell Thompson, o el antiguo textos del Antiguo Testamento cercano. Bueno, perdón, es que estoy leyendo del inglés. Bueno, un libro de un tal James Pritchard. Bueno, estos investigadores encontraron que en los párrafos del Necronomicon y en los párrafos de estos libros había una sorprendente coincidencia. O sea que todo parece indicar que este Necronomicon de Simón es una falsificación muy montada. Otro libro también que surgió de la misma época más o menos es el llamado Necronomicon de Ted Turner, editado por Ted Turner, que presuntamente surge de un señor que encuentra un informático, y junto a ese informático cogen lo que son los diarios de John Dee, los diarios mágicos de John Dee. El John Dee es el ocultista isabelino de la corte del siglo XV de Inglaterra. Era una especie de mago que había en el siglo XV. Pues creador de un sistema de magia llamada enoquiana, la magia de los ángeles, según él. Entonces se conservan los diarios mágicos de este hombre. Pues cogieron esos diarios, cuentan ellos, siempre según la versión que se cuenta en las introducciones de estas ediciones. Siempre cogieron los diarios mágicos y empezaron a mirarlos por ordenador y a buscar mensajes criptográficos detrás de los símbolos y de las fórmulas, y dice que encontraron frases coherentes donde se mencionaba a los personajes de Lovecraft, a los dioses de Lovecraft, a Chulu, a Azathoth y todos estos. Y de ahí sacaron esta nueva versión del Necronomicon, que fue editada en castellano en el número 2 de la revista Mundo Desconocido de Andreas Faber-Kaiser. Ese libro, bueno, este ejemplar es fácilmente encontrable también hoy por internet. Si pones Necronomicon Mundo Desconocido, enseguida te sale. Por cierto, el nombre de la revista no creo que tenga nada que ver con la serie de JL, el famoso JL, o quizás es un homenaje, no lo sé. Bueno, no sé si he aclarado algo, pero espero haber dejado claro que, bueno, que total, que Lovecraft y su círculo de seguidores eran gente que tenía una gran imaginación y una gran capacidad para fabular.
El hecho de que el Necronomicon haya todavía mucha gente que lo cree verdadero, lo podemos considerar un homenaje al genio de Lovecraft, que haya sido capaz de convencer a todo el mundo de que el Necronomicon existe cuando él no lo pretendía, cuando solo pretendía hacer ficción y nada más, y que en realidad no hay nada en sus textos ni en los de sus discípulos que haga pensar que tenían conocimiento, que tenían acceso a un conocimiento vedado o a un conocimiento secreto, porque las menciones a la Atlántida, a Lemuria y demás, continentes perdidos, Hiperbórea y demás, pues algunas de ellas el propio Lovecraft las reconoció que las sacaba de textos teosóficos, que los leía no porque creyera en ellos, sino por mera curiosidad intelectual, porque Lovecraft era un hombre muy culto que leía de todo. Y otros pues lo sacaban de esta leyenda o de este libro. No había realmente nada que no hubieran sacado de una fuente anterior que estaba a disposición del público. Si el Necronomicon hubiera existido de verdad, podemos suponer que, por ejemplo, la famosa sociedad ocultista Golden Dawn hubiera sacado una traducción o una copia, o por lo menos lo habría mencionado. Es que de lo que se conserva de la Golden Dawn, para quien no lo sepa, una sociedad ocultista londinense de la época victoriana, a la que perteneció Crowley, a Aleister Crowley, pues no, o sea, sacaron la traducción de La magia sagrada de Abramelin, que era un libro, un grimorio medieval antiguo, y no sacaron el Necronomicon. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahí lo dejo. Yo creo que solo eran escritores con mucha imaginación, con conocimientos, por supuesto, pero conocimientos que no eran secretos ni guardados de logias, sino que son conocimientos que cualquiera puede encontrar si se molesta en leer un poco, en mirar en enciclopedias, en libros y demás. Y esto es todo lo que tenía que decir. Buenos días a todo el mundo.